claro, se le echa muchas veces en cara a Schumacher, a los guionistas, ¿no? A Akiva Goldsman, sobre todo, que es el que revisó el guion inicial de los Bachelor, que tenía más o menos el beneplácito de Barton, de rebajar el tono, ¿no? De hacer la peli más ligera, de eliminar de esos elementos que aportaban, que enriquecían tanto el trasfondo dramático y demás. Pero es que en la versión preliminar que Schumacher presentó a los directivos de Warner sí que se incluían todos esos elementos en una versión que duraba 2 horas y 40 minutos. O sea, fíjate, la versión inicial de la peli, el corte, el Schumacher... El primer montaje, sí. El Schumacher Cut, vamos a decir, ¿no? En referencia al Snyder Cut tan presente, ¿no? Actualmente y tal. Pues mira, en esa época tuvimos el Schumacher Cut de 2 horas 40, del cual los directivos decidieron eliminar las escenas que aportaran más complejidad dramática a la trama y que pudieran ser un poco difíciles de comprender para el público más juvenil, más adolescente y demás, ¿no? Eliminar los visos de complejidad y de elementos dramáticos un poco más tenebrosos, más conflictivos, más turbios, ¿no? Todo lo que pudiera ser toda esa profundización en los traumas de Bruce, tan compleja, tan sutil, tan sublime, decidieron eliminarlos, ¿no? Todas las que eliminaron, que quedó en la peli de un poco menos de 2 horas. O sea, son casi 3/4 de hora de material que no hemos visto, ¿no? Del corte original que tenía pensado Schumacher. Así que no se pueden, claro, en principio no deben cargarse tanto las tintas en Schumacher, porque su concepto original era mucho más, el enfoque era mucho más complejo que lo que acabó siendo. Pues además, para el 10º aniversario de la peli en 2005, se planteó la posible lanzamiento de una versión editada del corte original de Schumacher, ¿no? Así que se circuló bastante por redes el rumor de que se iban a editar, pues porque claro, las escenas eliminadas dentro de esos 40 minutos de recortes no están editadas. Claro, falta la edición de sonido, de algunos elementos estéticos y demás, están en bruto, digamos. Entonces se planteó el posible lanzamiento del corte completo de Schumacher editando las escenas eliminadas y tal, pero al final no se llevó a buen puerto, ¿no? Quizá porque pues la fama, la percepción global dentro de los fans no era la más adecuada, ¿no? para lanzar un producto de este tipo, ¿no? O sea, quizá el interés estuviera limitado, y más cuando ese mismo año se iba a lanzar una versión de Batman completamente diferente en la gran pantalla, ¿no? El año del estreno de Batman Begins. Vamos a hablar de la escena eliminada más importante, que sí que es un crimen absoluto no haberla incluido, y bueno, pues que tiene que ver con lo del libro de cuero rojo, todo eso, ¿no? Pero bueno, te dejo a ti que disfrutes explayándote sobre ella, porque sé que tienes muchas ganas. Así que dale. Entonces, bueno, antes de meternos en harina, tenemos que, claro, comentar una gran escena de la peli que no hemos mencionado y que vendría al hilo de todo este tema, que es un diálogo entre Chase y Bruce con un fragmento de psicoanálisis de Chase a Bruce, aquí sí que muy acertado y con una profunda resonancia emocional, aquí sí que cargado de significado, ¿no? y con un gran potencial muy grande que puede ser el punto de partida para explorar los traumas y conflictos internos de Batman con mucha profundidad, que es la de que se plantee la misión de Batman como una condena, como una penitencia a cumplir, ¿no? Como que es un alma torturada condenada a pagar en pena por la noche de Gotham persiguiendo criminales, ¿no? Y es, en palabras de Chase, dice, ¿por qué ese hombre hace eso? Es como estar condenado, como cumplir una penitencia. Dice, ¿qué clase de crimen habrá cometido para merecer esa vida de tortura nocturna, ¿no? Es asumir la misión de Batman como una condena, casi que ya nos orienta hacia esa parte oscura de sus traumas y de sus recuerdos infantiles, ¿no?
Entonces, durante las escenas de flashback y de recuerdos reprimidos de Bruce que afloran una vez que está con Chase y se va sincerando ante ella, ¿no? Se va abriendo emocionalmente ante ella, pues afloran recuerdos de su infancia, del día del funeral de sus padres, y en los que hay un elemento que parecía haber olvidado, un recuerdo reprimido, que es ese libro de cuero rojo, ¿no? Él dice, hay un elemento que no recordaba, que es el libro de cuero rojo, el famoso diario de Thomas Wayne, en el que escribía cada día de la existencia de Bruce Wayne, ¿no? De todo lo que ocurría en cada día de su existencia. Entonces, después, en otra escena de flashback, vemos cómo Bruce coge ese libro entre sus brazos y corre, aterrorizado, despavorido, por unos pasajes lúgubres y tétricos también, y después cae en la cueva, ¿no? En esa escena tan icónica de Batman de cayendo en la cueva de niño que hemos podido ver pues en Batman Begins, en Batman v Superman, ¿no? El niño cayendo en la cueva. Bueno, pues ahí cae junto con el libro de cuero rojo y después tiene la visión del murciélago, ¿no? Que se acerca hacia él y él retrocede horrorizado ante una visión tan espeluznante de ese murciélago que tanto le espeluzna y que resuelve convertir en el símbolo que a partir de entonces aterrorizará a los criminales. Lo que a él tanto miedo le causó, lo usará como símbolo para infundir el miedo en quienes lo merecen, ¿no? Según su visión de niño. Ese concepto tan perturbador de la visión de la venganza de un niño, ¿no? Esa visión inocente de convertirse él en el murciélago, ese concepto tan como Barton lo afrontaba, ¿no? Dice, es un concepto muy enrevesado, muy retorcido, que yo no puedo afrontar como algo positivo y sano, sino que es algo perturbador, oscuro, nacido de traumas profundos, ¿no? De la visión perturbada de un niño que ha sufrido un trauma tan aberrante como ver a sus padres asesinados, ¿no? Entonces ahí resuelve. Bueno, pues una vez tenemos planteados esos elementos, claro, tenemos que en la peli no... cerrar eso, ¿no? Cerrar esa trama, por decirlo. Claro. Correspondía a ese diario de cuero rojo, porque huía porque huía aterrorizado y porque tenía ese recuerdo que le esquivaba, ¿no? Por así decirlo. Eso es, se había reprimido el recuerdo, como le dice Chase, ¿no? Dice, está reprimiendo recuerdos que pugnan por salir a la luz y que le causan tormento emocional, ¿no? Más si cabe, sumado a los suyos habituales. Bueno, pues después de la incursión de dos caras de Enigma en la Batcueva, una vez que ha sufrido un disparo de refilón en la cabeza, Bruce Wayne, y entonces se despierta en parte amnésico, ¿no? Que le cuesta recordar lo que ha pasado, tal. Y entonces aquí es donde insertaríamos esta fabulosa escena del secreto de la Batcueva, en la que Bruce baja a la Batcueva acompañado de Alfred, se muestra confuso ante lo que ve, no recuerda bien, no sabe qué está pasando. Entonces Alfred le invita a entrar en una gruta dentro de la cueva, un espacio oscuro, en el que le dice que ahí están todos sus miedos encerrados y hasta que no los afronte vivirá con ellos toda la vida, ¿no? Tiene que decidir entre afrontar sus miedos, enfrentarse a ellos o seguir sufriendo toda la vida. Tiene que enfrentarse a los miedos. Entonces Bruce se decide a entrar en esa pequeña gruta dentro de la cueva, y entonces ahí es cuando descubre enterrado ese diario de cuero rojo. Ahí está enterrado. Y entonces ve que corresponde a ese elemento de sus sueños, de sus recuerdos que no recordaba antes, y ve, bueno, ahí comprueba que es pues un diario de todos los días de su vida escrito por Thomas Wayne, y ya se avanza hacia el último día, en el cual pues Thomas Wayne ha escrito que Bruce insiste en ir a ver una película, ¿no? Dice, queremos quedarnos en casa, pero Bruce insiste en salir a ver el zorro.
y entonces, claro, ahí claro, se da. Claro. Eso de es. ahí viene el sentimiento de culpa de Bruce, ¿no? Eso, ahí está, era el recuerdo clave que reprimió, ¿no? Que es que de niño asumió e interiorizó la percepción de que él era el culpable ya, indirecto de la muerte de sus padres, que esa noche salieron porque él insistió, o sea, claro. Él se percibía como responsable de la muerte de sus padres, claro, dentro de la percepción distorsionada de un niño que no es capaz de procesar bien ese trauma, esas emociones, ¿no? Entonces, la mente inocente del niño interiorizó que él era el culpable de la muerte de sus padres y escondió ese diario, lo enterró en esa gruta, en la gruta donde se había encontrado con el murciélago que representaba sus miedos, todos sus traumas, el miedo, su propia culpa, ¿no? Ese murciélago representa su propia culpa que se abalanzaba sobre él y amenazaba con consumirle y ante la que él retrocedía aterrorizado. Ese murciélago era su propia culpabilidad, ¿no? Es que sí. Un componente metafórico, simbólico, de un nivel tal, de una sutileza, es que, vamos. Y entonces, en ese momento, claro, ahora ya de adulto, como adulto consciente, ya puede procesar correctamente esa información y darse cuenta de que, bueno, no es el responsable directo, ¿no? Él claro, repite, era mi culpa, o sea, dice, it's my fault, tal, era mi culpa. También hay un enfoque, ahí se rueda una iluminación expresionista, como decías tú en un programa anterior, se enfocan justo la mirada los ojos, y demás, para la crudeza de los ojos, ¿no? Procesando ya el trauma, dándose cuenta de cómo había interiorizado esa sensación tan turbia de autoculpabilidad por la muerte de sus padres, entonces ahora ya es capaz de procesarlo y enfrentarse a continuación vemos un murciélago gigante acercarse hacia él, que sería la representación física de sus traumas, de sus miedos y demás, que avanza hacia él, pero ahora ya habiendo procesado esa información, habiendo eliminado o sea, habiendo procesado como adulto, no interiorizado como un niño, claro, ¿no? Sino ahora... Claro, liberado de ese trauma reprimido por el cual él se identificaba como el asesino indirecto, digamos, de sus padres, habiendo procesado eso, ya es capaz de afrontar sus traumas y sus miedos, a su propia culpa, es capaz de afrontarla. Entonces, en vez de retroceder aterrorizado ante el murciélago como hizo de niño, extiende los brazos y se coloca frente a él como asumiendo el símbolo de superación de esa parte de sus traumas, por lo menos, ¿no? de ese recuerdo reprimido que ya ha aflorado y que ya ha conseguido superar, ¿no? Y que ahora va a asumir el símbolo de murciélago como algo positivo. Era antes, o sea, su misión como Batman era una especie de condena autoimpuesta por la culpabilidad que sentía por ser el responsable indirecto de la muerte de sus padres, pero ahora ya, una vez procesado ese trauma, ya puede asumir su misión como Batman como algo positivo y salir reforzado, ¿no? de la superación de ese recuerdo reprimido. Y entonces sale de esa gruta diciendo, soy Batman, con una expresión sonriente de plenitud, de cierta felicidad, digamos, diciendo, soy Batman, ¿no? Ahora sí que soy Batman. Ahora ya mi misión como Batman ya no nace de un recuerdo reprimido, oscuro y feo, ¿no? Nacido de esa represión, sino que puede ser afrontada como algo positivo. Uh-huh. O sea, es que claro, cuando uno tiene conciencia de esto, es como muchas cosas empiezan a encajar. Por ejemplo, sí que hay una escena en la película estrenada en cines que él está como recordando, está con Alfred y dice algo así como yo los maté y luego Dos Caras los mató. O sea, es como que dice algo y no se da cuenta ni de que lo ha dicho y tiene que ser Alfred el que le haga ver que acaba de decir las palabras yo los maté. O sea que ahí ya se empieza a ver eso. Y también lo de otro momento que está en la película, que es cuando dice que soy Batman porque elijo serlo.
¿no? Claro, eso ahí vamos Claro. ahora, ¿no? Al tema de que, claro, Ajá. ahora ya el final, toda la secuencia final ya es consecuente, ya es coherente con la Ahora evolución tiene del personaje. sentido, claro. Ya tiene sentido, porque si no, el cambio de actitud del personaje, de ya antes querer alejar a Dick de su misión, antes quería alejarle de su entorno porque sabía que para Dick seguir su ejemplo iba a llevarle a un camino oscuro de perdición y de venganza. Entonces quería alejarlo de él. Pero ahora ya él le acepta como compañero. ¿Por qué? Porque ahora ya percibe la misión de Batman derivada como algo positivo. Ya no percibe que nazca de la culpabilidad por sentirse responsable de la muerte de sus padres. Un tema retorcido y tan oscuro, que ese niño procesó de forma tan distorsionada y que era un recuerdo tan perverso, reprimido en su interior. Ahora ya no nace de eso la misión de Batman, sino de algo voluntario.